La imagen es hoy un icono de culto, un hombre con sombrero de lado, una mirada que parece atravesar el alma y una nota en la mano que, según cuentan, sentenciaba su destino. Pero antes de convertirse en el mártir de Sinaloa, Chalino Sánchez era un hombre que vendía casetes en el tianguis, un sobreviviente que cargaba con el peso de la tragedia familiar y que descubrió, casi por accidente, que su voz ronca y desafinada tenía el poder de narrar la verdad de un pueblo que nadie quería escuchar. No era el cantante más técnico, ni el más agraciado bajo las luces del escenario, pero poseía una autenticidad cruda que no se podía fabricar en un estudio de grabación. Su ascenso no comenzó con un contrato discográfico millonario, sino con la necesidad de ponerle nombre y rima a las historias de los hombres que vivían al margen, transformando el dolor y la valentía en versos que resonaban desde los callejones de Los Ángeles hasta las tierras áridas de Culiacán. El despegue de su carrera fue un fenómeno de boca en boca, una explosión cultural que nació en los mercados de pulgas de California. Chalino no buscaba la fama lo encontró a él mientras escribía corridos por encargo para presos y personajes de la vida recia que buscaban inmortalizar sus hazañas. Su estilo vocal, criticado por los puristas pero adorado por la gente, era una extensión de su propia personalidad, áspero, directo y sin pretensiones. Cuando finalmente subió a los escenarios, el público no vio a una estrella de pop, sino a uno de los suyos. Esa conexión inmediata convirtió sus presentaciones en eventos casi religiosos, donde cada palabra cantada se sentía como un testimonio de vida. El ambiente en sus conciertos era una mezcla eléctrica de celebración y peligro, una energía que solo alguien que ha vivido lo que canta puede proyectar. A medida que su popularidad crecía, también lo hacía la leyenda de un hombre que no le temía a nada, o que al menos sabía ocultar su miedo detrás de una pistola al cinto y una sonrisa ladeada. Su capacidad para componer no tenía igual, lograba capturar la esencia del honor, la traición y la pérdida en apenas 3 minutos de acordeón y bajo sexto. El impacto de Chalino Sánchez empezó a desbordar las fronteras, uniendo a dos naciones bajo un mismo sentimiento de identidad norteña. Sin embargo, en la cima de este éxito sin precedentes, el aire comenzó a espesarse. La fama traía consigo miradas indiscretas y cuentas pendientes del pasado que nunca terminaron de cerrarse. El hombre que le dio voz a los valientes estaba a punto de enfrentar su propia prueba de fuego en una noche que cambiaría la historia de la música mexicana para siempre. La noche del 20 de enero de 1992 en el Club Plaza Los Arcos de Coachella, California, no fue solo un concierto más, fue el momento en que la vulnerabilidad de un hombre se encontró con la ferocidad de su propia leyenda. Mientras Chalino interpretaba uno de sus temas, un hombre armado saltó al escenario y descargó su furia contra el cantante. Lo que siguió no fue la huida de una estrella aterrorizada, sino la reacción de un guerrero. Chalino sacó su propia arma y respondió al fuego mientras las balas silbaban entre la multitud. Sobrevivió de milagro, con heridas que marcaron su cuerpo pero que elevaron su estatus a niveles casi mitológicos. Ese incidente no lo detuvo, por el contrario, inyectó una urgencia desesperada en su carrera. La gente ya no solo quería escuchar sus corridos, quería ver al hombre que no se dejaba doblar por la muerte. Su estilo vocal, esa voz que parecía herida por el polvo del camino, se volvió más profunda, más cargada de un presentimiento que solo él parecía entender. Este suceso catapultó su trayectoria artística hacia una estratosfera que el género norteño no había explorado. Chalino no era un producto de marketing, era un fenómeno social que representaba el espíritu del inmigrante que se abre paso a puñetazos contra el destino. Su capacidad para componer se agudizó, sus letras empezaron a reflejar una madurez sombría, una sabiduría de quien sabe que el tiempo es un recurso finito. Los Ángeles se convirtió en su cuartel general, donde cada casete que salía de las manos de Angelino Records se vendía antes de llegar al mostrador. El público lo buscaba con una mezcla de admiración y morbo, viendo en él la personificación de sus propias luchas. Chalino, por su parte, seguía siendo el hombre sencillo que disfrutaba de su gente, pero algo en su mirada había cambiado después de Coachella. Había una sombra que lo perseguía, un recordatorio constante de que la línea entre el corrido y la realidad es peligrosamente delgada. A pesar del peligro latente, su música comenzó a transformar el panorama cultural a ambos lados de la frontera. El estilo chalino se convirtió en un estándar, la vestimenta, la forma de hablar y sobre todo, esa honestidad brutal en la composición que nadie se atrevía a replicar con tal convicción. Sus presentaciones en vivo eran catarsis colectivas donde el acordeón lloraba junto a un público que veía en el rey del corrido a un hermano que había logrado lo imposible. Pero el éxito tiene un precio en las tierras donde la palabra vale más que la vida y donde el pasado siempre encuentra la forma de cobrar sus facturas. Chalino decidió regresar a su natal Sinaloa para una serie de presentaciones en mayo de 1992, un retorno triunfal que se sentía más como una despedida que como una celebración. El ambiente en Culiacán era tenso,
cargado de una electricidad que presagiaba tormenta, mientras el artista se preparaba para subir al escenario del Salón Bugambilias, sin saber que el guión de su vida estaba por escribir sus versos más oscuros. La noche del 15 de mayo de 1992 en el Salón Bugambilias de Culiacán quedó grabada en la memoria colectiva como el momento en que la música se detuvo para dar paso a la tragedia. En medio del estruendo de los aplausos y el rugir del acordeón, un hombre se acercó al escenario y le entregó a Chalino una pequeña nota de papel. Las cámaras de vídeo de la época capturaron el instante preciso. El rostro del rey del corrido se transformó, palideció, y, por un segundo, el sudor frío de la muerte pareció recorrer su frente. Leyó el mensaje, se pasó la mano por el rostro con una resignación que helaba la sangre, y con un profesionalismo suicida, continuó cantando. No pidió detener el show, no huyó, terminó su repertorio con la voz más firme que nunca, como si cada verso fuera un testamento redactado en tiempo real frente a miles de testigos que ignoraban que estaban presenciando un funeral en vida. Ese gesto de valentía selló su impacto en la cultura popular de una manera que ningún otro artista ha logrado igualar. Al salir del evento, la realidad superó a la ficción de sus propias letras. Un grupo de hombres armados, identificados falsamente como autoridades, interceptó su vehículo. Chalino, fiel a su código de no involucrar a inocentes, pidió que dejaran ir a sus acompañantes y se entregó a su destino. Horas más tarde, el amanecer de Sinaloa reveló lo que muchos temían: el cuerpo del artista fue hallado cerca de un canal de agua, con 2 impactos de bala en la nuca. La noticia no solo conmocionó a México, sino que provocó un sismo emocional en las comunidades mexicanas de Estados Unidos, donde Chalino era visto como un héroe invencible. Su trayectoria artística se cortó en seco en su punto más alto, pero su ausencia física fue el detonante de una explosión creativa que cambiaría el género norteño para siempre. El estado de ánimo de su público pasó del luto a la devoción casi religiosa. En los barrios de Los Ángeles y en los pueblos de la sierra, la figura de Chalino Sánchez se convirtió en un amuleto de identidad. Su talento para componer corridos no murió con él, se multiplicó en las voces de miles de jóvenes que empezaron a imitar su estilo vocal, su forma de vestir y su actitud desafiante ante la adversidad. Ya no se trataba solo de música, se trataba de un legado que representaba la dignidad del hombre de campo y la resistencia del inmigrante. La industria musical se dio cuenta de que Chalino había abierto una puerta que nadie podría volver a cerrar: el corrido con sabor a verdad. Su muerte no fue el final, sino el prólogo de un fenómeno que traspasó las fronteras y convirtió a un campesino de Sinaloa en el arquitecto de un nuevo sonido que aún hoy, décadas después, sigue retumbando en cada troca y en cada fiesta donde se valore la lealtad y el honor. La influencia de Chalino en la cultura popular alcanzó proporciones místicas, transformándose en una estética que definió a toda una época. Su estilo vocal, lejos de ser una limitante, se convirtió en el estándar de oro de la sinceridad. Si no sonaba a pueblo, si no tenía ese rastro de polvo y tequila, no era real. Artistas de todos los calibres comenzaron a buscar esa esencia, pero pocos lograron replicar la carga emocional que Chalino imprimía de forma natural.